Hola a todos y gracias por la asistencia a la reunión de hoy día. La verdad es que el tema que vamos a tratar probablemente no sea de los temas más frecuentes, pero sí compartirán conmigo que cuando se produce estos trastornos a la monitorización de los pacientes, principalmente pacientes críticos, puede generar un poquito de angustia y puede generar un poquito de no saber qué hacer frente a la aparición de ritmos extraños en relación a estas alteraciones, generalmente que son bastante agudas. Así que vamos a tratar de revisar algunos conceptos, vamos a tratar de revisar algunas manifestaciones electrocardiográficas, alteraciones más frecuentes y por supuesto al final de la sesión cualquier duda será bien recibida. En cuanto al temario, la verdad es que vamos a revisar, lamentablemente tenemos que hacerlo, algunas bases electrofisiológicas que yo creo que es la base para entender qué es lo que ocurre con las distintas alteraciones de los electrolitos. Vamos a ver las alteraciones más frecuentes, que no son tantas, y cómo reconocer rápidamente el electrocardiograma con algunos ejemplos de algunos pacientes. Vale la pena decir que reconociendo, haciendo como pensando bien en lo que puede suceder en las bases electrofisiológicas, eso nos da pie para entender todo lo que posteriormente sucede y cómo se manifiesta al electrocardiograma. Dicho lo anterior, la verdad es que el primer concepto que hay que tener claro es que las alteraciones electrolíticas más frecuentes se concentran en tres iones, en tres electrolitos. En primer lugar, sin duda, lo que probablemente más frecuente vemos es el potasio. En segundo lugar, el calcio y en una menor medida las alteraciones del magnesio. Y el primer concepto es que las alteraciones séricas del sodio no producen o no dan una repercusión a nivel electrocardiográfico. Por lo tanto, hay una razón de electrofisiología que las vamos a revisar. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en esos tres electrolitos. Un primer concepto que hace particular a la fibra miocárdica y en particular a la célula miocárdica es que éstas se encuentran polarizadas en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una diferencia de voltaje entre el medio interno y el medio externo. Ustedes pueden ver ahí en el cursor. El interior es negativo con respecto al exterior. Estos son convenciones, la verdad, pero lo importante es que existe una diferencia de potencial eléctrico entre el medio externo con el medio interno y que en el particular caso de la fibra miocárdica es de aproximadamente en reposo de menos 90 milivolts. ¿Qué quiere decir esto? Que en el interior hay menos 100 milivolts y en el exterior hay 10 milivolts. Esta es positiva. Y esa diferencia se explica a través de la tan conocida la bomba sodio-potasio, en donde sabemos que esta bomba trabaja contra gradiente de manera tal de que saca sodio hacia el exterior de la célula contra la gradiente de concentración e introduce potasio hacia el interior de la célula, que sabemos que el potasio es un ion preferentemente intracelular. Esta bomba sodio-potasio dependiente de ATP es la que mantiene un potencial de reposo transmembrana. Entonces ya podemos ver un primer concepto muy, muy, muy sencillo, que es que si por ejemplo nosotros adicionamos, por ejemplo, potasio y hacemos que afuera de la célula tenga mucho potasio, es decir, una hipercalemia, lo que vamos a producir es que este componente de esta resta vamos a subirlo. Y vamos a tener, por ejemplo, si sube a 20 milivolts, menos 100, menos 20, vamos a tener un potencial de reposo transmembrana de menos 80. Es decir, la célula se va a encontrar un poquito más depolarizada que lo normal. Así que con este simple concepto ya podemos empezar a ver qué es lo que le va a pasar a nuestro paciente en el electrocardiograma. Y para, para tristeza principalmente de los becados de cardiología, aquí está el famoso potencial de acción. Un potencial de acción de la fibra miocárdica, en particular este es el potencial de acción de la fibra muscular miocárdica, que se produce, entonces esta célula tiene que depolarizarse, es decir, tiene que perder su polarización en reposo para poder ser activada y después de esta depolarización producir la contracción. Clásicamente, esta fibra miocárdica y su depolarización ocurren en distintas etapas que están numeradas entre el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y estas etapas de depolarización a su vez dependen de las distintas corrientes iónicas que existen a través de la membrana celular.
Así, vamos a reconocer que la célula está en un periodo de reposo, vean ustedes acá, en menos 90 milivolt, y cuando ocurre una entrada de iones sodio, y entrada de iones sodio quiere decir que hacia el interior va a ser menos negativo, por lo tanto se va a ir acercando hacia el cero, y la célula, ustedes pueden ver que llega hasta un potencial que se denomina umbral, que está alrededor de los menos 65 milivolt, y se produce una apertura de canales de sodio. Se produce entonces una fase rápida, ustedes pueden ver una gran elevación en la fase cero, que va a producir una depolarización y que va a llegar a un máximo que sobrepasa el 0 milivolt, hasta llegar al máximo donde los canales de sodio se cierran. Posteriormente de esta fase de depolarización rápida, que ustedes pueden ver que es muy vertical, se produce una fase de 1, que es la fase de repolarización inicial. ¿Cómo repolarizamos una célula? Volviendo a su estado de reposo, es decir, introduciendo iones negativos. Y se cree que esta fase de repolarización rápida se debe a la entrada de iones cloro. En la práctica, la fase 1 no tiene mucha importancia práctica. Pero después, esta fibra cardíaca tiene una fase de plató o de meseta, que es la fase 2, en la cual, como se mantiene un equilibrio que impide que este potencial de acción se depolarice o se repolarice, se mantiene una meseta durante un tiempo, y se debe, por un lado, a la entrada de iones calcio, es decir, tendencia a depolarizar, pero a la vez una salida de iones potasio. Esto se mantiene en un equilibrio de manera tal que prácticamente una línea recta en una fase 2. Así ustedes pueden rápidamente ver que esta fase de plató o de meseta le da un tiempo a la célula miocárdica para que se depolarice y después se empiece a repolarizar. Ahora, si tenemos mucho calcio, ustedes pueden comprender que al tener mucho calcio va a haber una entrada mucho más rápida a la célula de iones calcio. Por lo tanto, vamos a tener un plató más corto y vamos a ver en qué se traduce eso. Al contrario, si tenemos poco calcio, vamos a ver que esta fase de plató o de meseta se va a prolongar porque va a costar mucho que entre, por lo tanto también puede tener alguna traducción clínica. Después de esta fase 2 se produce la fase de repolarización tardía, y la fase de repolarización tardía, la clásica, es por salida de iones de potasio. Muy importante porque esta salida de iones potasio, si por existe alguna alteración en el medio extracelular, podemos ver cómo se va a prolongar o no se va a prolongar. Y finalmente la fase 4, que es la fase de repolarización tardía, que es dependiente de la bomba sodio-potasio. Esto es a muy grosso modo, y perdónenme lo básico, cómo se produce el potencial de acción y las corrientes iónicas. Y las vamos a ir retomando durante la sesión porque esto explica cómo se van produciendo las alteraciones electrocardiográficas. Y recuerden siempre que las ondas del electrocardiograma representan los fenómenos que ocurren a nivel del potencial de acción. Así, las ondas P traducen la depolarización o la activación de las aurículas. El complejo QRS es la depolarización o activación de los ventrículos. Y la onda T significa la onda de recuperación o de repolarización de los ventrículos. Y ustedes pueden ver ahí cómo se relaciona el complejo, el electrocardiograma con el potencial de acción que vemos hacia abajo. Así, por ejemplo, vemos que la fase de depolarización, la fase 0, principalmente traduce la depolarización ventricular, es decir, la fase 0 es o se relaciona con el complejo QRS. En cambio, la fase 2, que es la meseta o el plató, se relaciona con el intervalo que ocurre entre la depolarización ventricular y la repolarización ventricular. Es decir, la fase 2 traduce el segmento ST. ¿Se acuerdan lo que yo decía de la entrada y la salida de los iones calcio? Vamos a ver cómo se repercute en el electrocardiograma. Y finalmente, la onda T dice relación con la fase 3, es decir, con la repolarización que se produce por la salida de iones potasio. Vamos a ver cómo entonces esta onda T se ve alterada por si se altera el medio extracelular. Entonces, ya con este esquema ya podemos ir aventurando qué es lo que está pasando, qué es lo que le puede estar pasando a nuestro paciente, y podemos entender por qué se producen estas cosas. Vamos a entrar en materia, hablemos un poquito del ion potasio. Bueno, el potasio es el catión intracelular más importante, y la verdad es que
Es interesante porque la membrana del miocardio es muy, muy, muy sensible a los cambios de concentración la concentración sérica de potasio. Fíjense que la concentración son valores que uno puede discutir, pero generalmente lo más aceptado en la literatura es que la concentración sea entre 3,5 a 5 miligramos por litro en el suero. Hasta el año de vida hay algunos que consideran hasta 6 como valor normal, pero fíjense que es muy poco lo que existe extracelular, el 2% está en el suero, pero el resto está intracelular. Y fíjense que a nivel miocárdico no es el principal depósito de potasio, el 75% está en el músculo esquelético y un 25% está en el hígado y glóbulos rojos. Y llamamos normal entre 3,5 y 5, sobre eso hipercalemia, bajo eso hipocalemia. Y partamos hablando de la hipercalemia, que bueno, es la alteración electrolítica que de forma más frecuente se asocia a arritmias, son probablemente la alteración electrolítica más temida, porque es lo que mayor frecuentemente produce arritmias fatales y paro cardiorrespiratorio. Probablemente en adultos, sobre todo en los pacientes nefrópatas, sea una verdadera complicación mucho más frecuente que lo que vemos en pediatría. Pero consultando libros de texto de pediatría, clásicamente lo clasifican en leve, moderada, grave. Leve si es menos de 6,5, moderada 6,6 a 8, grave mayor de 8. Hay distintos enfoques, algunos hablan de 7 para hablar de grave. Bueno, en el fondo da lo mismo. Lo que les quiero compartir es que probablemente la hipercalemia tenga como nos dé el electrocardiograma, nos dé el elemento de sospecha para saber o predecir en qué nivel estamos hablando, nivel sérico de potasio. Así que el electrocardiograma cobra bastante importancia, sobre todo en pacientes que están monitorizados, que no tenemos para hacerle un electro de 12 derivada, pero nos puede ayudar algunas alteraciones. Por ejemplo, se dice que la hipercalemia leve no produce alteraciones en el electrocardiograma, la hipercalemia moderada producen ondas T alta, que probablemente es lo que más hemos visto nosotros, y los pacientes graves que tienen ondas T, pero además anormalidades en el QRS las vamos a ver, y en los casos, por supuesto, graves que llegan hasta el bloqueo o a la fibrilación en el paro. Bueno, y aquí empieza como la explicación de por qué se produce esta verdadera alteración electrocardiográfica. A ver, veamos, pensemos un poco. Como les decía, el aumento del potasio extracelular lo que va a producir es que el potencial de membrana se acerque más al cero, se haga menos negativo. Y ustedes pueden ver en la figura de abajo, en el achurado, cómo el potencial de reposo de membrana está más cerca del cero, por decirlo así. Por lo tanto, el potencial de reposo de la membrana está mucho más cerca del potencial umbral. Por lo tanto, cuando se produce una hipercalemia, lo que quiere decir es que alcanza más rápidamente el potencial umbral, pero al alcanzar este potencial umbral que está más cerca porque el potencial de reposo está más elevado, le quedan menos canales de sodio por abrirse, o sea, es como que le quedara menos recorrido. Por lo tanto, lo que ocurre es que la amplitud, primero que nada, de la espiga, de la onda de la fase cero, es menor y es más lenta. Por lo tanto, se va a demorar más en depolarizar el ventrículo, como en relación a lo que veíamos en la parte de arriba. Es decir, tiene menos canales de sodio por los cuales se abre. Y al llegar acá, lo que se produce finalmente es, algunos dicen que pasa, otros dicen que no pasa, es que se produce una fase 2 un tanto más corta. Al producirse esta fase más corta, llegamos a una fase 3 y aquí no se sabe muy bien por qué se produce, se intensifica mucho la salida de potasio al haber una hipercalemia. Como les digo, no se sabe por qué se produce, pero es así. En la fase 3 se produce una mayor salida de potasio, lo que va a generar que la pendiente de la fase 3 también es más pronunciada. Entonces, tenemos un complejo que tiene un potencial de acción que tiene una menor amplitud, que se demora más, y una fase 3 que es más pronunciada. Bueno, si ustedes recuerdan entonces, el hecho de que tenga un potencial de reposo más cercano al cero, que se acerca al potencial de umbral y que es más lento, hace que la depolarización ventricular demore más.
lo que explica por qué el QRS se ensancha. Y a su vez, la fase 3, como es más pronunciada, como ustedes pueden ver acá, y la fase 3 decíamos que traducía la onda T, habla de por qué se produce una onda T muy alta y picuda. En los casos más graves, lo que se produce también una alteración es alteración en la conducción de fibra a fibra, por lo tanto se van produciendo bloqueos y se van produciendo también prolongaciones del PR, hasta llegar a la asistolía. Y esto es algo que es muy importante, muy interesante, porque recuerden que en la hipercalemia en los niños sobre todo puede haber un overlap de los signos electrocardiográficos. Hay una cierta orden, pero no necesariamente se cumple siempre. Primero se dice que aparecen las ondas T alta y picuda, donde la T es más alta que la R. Posteriormente el intervalo PR se prolonga, después se va desapareciendo la onda P, eso sí es bastante en orden. Y finalmente tenemos un QRS ensanchado con todas las manifestaciones que ustedes pueden ver ahí, la fusión de la onda S y la T, el pattern sinusoidal, la taquicardia ventricular finalmente. Y como para recordarse en el electrocardiograma, esta es la famosa teoría de la cuerda en la hipercalemia, donde lo que se dice es que si un complejo P, la onda P, el complejo QRS y la onda T, por un lado la sujetamos de aquí y por otro lado la tiramos primero hacia arriba y después la traccionamos, explicaría cómo se ve la hipercalemia a lo largo de su agravamiento. Así, ustedes pueden ver que lo primero que ocurre al mantener fijo esto, al tirar hacia arriba aumenta la onda T y posteriormente al traccionar va desapareciendo la onda P primero y se va ensanchando el QR. Es una manera memotécnica de irlo prendiendo, primero entonces para arriba y después se tracciona para ver cómo se va produciendo. Veamos algunos electros, por ejemplo, fíjense esta hipercalemia que podría ser leve, lo que más destaca inmediatamente son estas grandes ondas T, ¿no es cierto?, que son altas y picudas, que es signo de hipercalemia, a veces ustedes me apuran un poquitito, a lo mejor el PR está un poco prolongado, pero lo que más destaca son las T altas y picudas. Ya en un estado un poquito mayor, fíjense aquí en D2, como el complejo QRS está bastante más ensanchado. Ustedes pueden ver también que la onda P, la depolarización de la aurícula, está prácticamente desaparecido. Y podemos ver que las ondas T ya no son tan altas. Eso es lo que destaca en este electrocardiograma. Un estadio más avanzado, fíjense, probablemente ya una hipercalemia severa, como ya no se reconoce en la mayoría de los trazados un complejo QRS, pero aquí en B4 podríamos reconocer un complejo QRS que está prácticamente, la S está fusionada con esta onda T alta, ¿no es cierto? Esto ya es una onda sinusoidal, patología muy grave y que requiere un tratamiento rápido porque va a caer en taquicardia ventricular. Finalmente, en este electrocardiograma, la verdad que ustedes no se reconocen, la verdad, complejos QRS, ni tampoco onda S, ni onda, ni ST, ni la onda T. Esto es prácticamente una taquicardia ventricular y probablemente el paciente está en un ritmo de paro. Me quiero detener un poco en el manejo de la hipercalemia, porque hay algunas cositas que son interesantes de entender por cómo trabajan los medicamentos que administramos para el tratamiento de la hipercalemia. Y bueno, en términos globales, ¿no es cierto? Hay tres grandes áreas. Uno es la estabilización de la membrana como primera medida terapéutica. En segundo lugar, el favorecer la entrada al intracelular del exceso de potasio o bien remover el potasio del organismo. Y bueno, siempre decimos esto de estabilización de la membrana, pero pocas veces entendemos de qué se trata. Y yo creo que es importante con los conceptos que hemos ido entregando y recordar que en la hipercalemia lo que se produce es un acercamiento del potencial de reposo de la fibra miocárdica que se hace menos negativo y que se acerca mucho a el potencial umbral. Esto favorece indudablemente que se generen todos los trastornos más rápido. Y al estabilizar la membrana lo que queremos decir es que vamos a tratar de restaurar el, la diferencia que se produce entre el potencial de reposo versus el potencial umbral. Y en ese sentido, el estabilizador de membrana que se utiliza es el gluconato de calcio, que tiene un efecto transitorio muy rápido
entre 1 a 3 minutos, pero que su duración es de 60, aproximadamente máximo 60 minutos. Bueno, ahí está la dosis que se han descrito en pediatría. Es un efecto muy transitorio que antagoniza el efecto eléctrico de la hipercalemia, pero no tiene un efecto para bajar los niveles séricos de la hipercalemia. Entonces, el gluconato de calcio solamente se utiliza para impedir que se generen los trastornos secundarios a esta elevación del potencial de reposo. Y generalmente lo que uno ve cuando pasa el gluconato de calcio es que el, em, disminuye el ensanchamiento del QRS. Así que no sirve para bajar el potasio sérico. Y para eso tenemos que favorecer que o bien que el potasio salga del cuerpo o bien que se introduzca a la célula. Y para introducir a la célula tenemos tres medicamentos, ¿verdad? Uno es la insulina, que como ustedes pueden ver ahí en la figura, actúa en forma directa sobre un receptor que va a estimular la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Y eso va a favorecer que se introduzca potasio a la célula. Otro es el efecto de los beta-adrenérgicos, el salbutamol, ¿no es cierto? Pero generalmente el salbutamol tiene que ser usado en dosis altas, muy altas, y hay pocos trabajos en pediatría, la verdad, pero se dice que podría caer en una hora 0,8 milimoles por litro aproximadamente. Y el salbutamol, a través de la estimulación del receptor beta 2, también produce una estimulación directa a través de la bomba sodio-potasio. Y un mecanismo un poquito más indirecto, si se quiere, es la administración en una sola dosis, porque la verdad, todos los trabajos demuestran que baja poco el potasio, 0,6, 0,4 milimoles en una hora. Y es la administración de bicarbonato de sodio, porque la administración de bicarbonato de sodio activa esta bomba sodio-hidrógeno, de manera tal que sale hidrógeno y entra sodio, sale hidrógeno para controlar esta especie de alcalosis, y el sodio a su vez interactúa con la bomba sodio-potasio, estimula la bomba sodio-potasio. Así que esos son los tres fármacos que tenemos como para apearnos en este sentido. Al ir bajando la, al ir bajando la concentración sérica de potasio y al estabilizar la membrana, por un lado vamos a disminuir disminuir el grosor del QRS, pero además al bajar el potasio vamos a ir disminuyendo la altura de la onda T. También se podría ver cómo va haciendo efecto el medicamento. Y la tercera manera, por supuesto, es a través de diálisis o a través de la resina de intercambio para sacar el potasio del organismo. Hablemos ahora de la hipocalemia. Fíjense que siempre se describe como algo raro, pero si ustedes recuerdan, echan a andar la memoria, la verdad es que la hipocalemia es un evento que no es tan raro en los pacientes de la UCI. En general, nosotros usamos bastante diuréticos y es una de las manifestaciones secundarias al uso de diuréticos, pero además eh, ya cada vez hay más reportes del uso de las nebulizaciones, sobre todo de beta 2, que se asocian a manifestaciones electrocardiográficas, a la monitorización, que pueden ser secundarias a la hipocalemia. Bueno, hasta un 50% de los pacientes que usan diurético pueden tener manifestaciones de hipocalemia, y por ahí se clasifican leve, moderada, grave, por supuesto, siendo las graves cuando son menores de 2,5. Pero ya sabemos lo que produce la hipercalemia en el potencial de acción, y entonces ya es más fácil saber qué es lo que va a producir la hipocalemia en el electrocardiograma. Si ustedes, y aquí nos tenemos que concentrar principalmente en lo que es la fase 2 o de plató y en lo que es la fase 3, ¿no es cierto? La repolarización debido a la salida de iones potasio. Yo les decía que al producirse un aumento del potasio extracelular, la hipercalemia, se producía un aumento de la salida de potasio, lo que acortaba la fase 3 o de repolarización. Aquí se produce todo lo contrario. Se produce que al haber poco potasio en la célula, la fase 3 se hace mucho más lento, por lo tanto, la onda T se va aplanando y se va prolongando en el tiempo. Y eso va a producir que se produzca un aumento en el intervalo QT y se va a producir también un aplanamiento e incluso una inversión de la onda T. Uno de los signos más, entre comillas, bonitos es que aparece una nueva onda, que es la onda U, que es la llamada sexta onda del electrocardiograma, y que se debe contar dentro del intervalo QT. Entonces, la hipocalemia, cuidado, produce frecuentemente que aparezcan estas ondas U que se deben considerar dentro del intervalo QT, y esta onda U aparece con hipocalemia moderada, por lo menos, así que hay que tenerla ojo. ¿Qué es la onda U? Lo que les decía, es una onda que aparece después de que se genera la onda T,
Y esta onda U lo que traduce es un aumento de, el periodo de repolarización. Algunos dicen que se debe a una repolarización tardía de estructuras endocárdiacas, incluso de los músculos papilares. No se sabe muy bien por qué se produce la... En la hipocalemia, como memotecnia, lo que se produce es que el electro se aplasta. Es como si aplastáramos la onda T, ¿no es cierto? Y al aplastar la onda T se genera esta onda que viene después de la onda T, que es la onda U. Entonces, como para que lo recuerden, acuérdense que la otra era con tirando la cuerda, esto es un aplastamiento de la onda T. ¿Y qué es lo que se produce a nivel del potencial de acción? Lo que veíamos, ¿no es cierto? Se prolonga la repolarización y eso se traduce en que la onda T también se alarga en el tiempo. Por lo tanto, el intervalo QT se prolonga. Y ahí está, pues. En hipocalemia, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a ver es una onda T que se empieza a aplanar, empieza a aparecer la onda U, y cuando ya es severa, la onda T no solamente es baja, sino que existe una depresión del segmento T y una onda U alta. Veamos algunos ejemplos de electrocardiograma. Ahí ustedes pueden ver la onda U, ahí vean en B3, ahí como aparece, ahí está la onda T, les marco con el cursor, y posteriormente aparece la onda U, la onda T y la onda U. En hipocalemia más severa pueden ver acá cómo se deprime la onda T y tenemos una onda U alta, ¿verdad? Y si ustedes sacan aquí el intervalo QT, fíjense cómo todo dura todo esto, o sea, un QT tremendamente prolongado. Y bueno, si esto se prolonga en el tiempo, indudablemente con un QT prolongado puede producir esta taquicardia ventriculares polimórfica, como lo llamamos la torsada de las puntas. Resumen del potasio. En hipocalemia, ¿no es cierto? Vean ustedes cómo está la onda T, la onda U, cómo se va aplanando la onda T en la medida que va empeorando la hipocalemia, se invierte la onda T y la onda U, perdón, se, 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 se- se hace más alta. Y en hipercalemia, lo que veíamos, ¿verdad? A mayor concentración sérica del potasio, la onda T es alta y picuda. Fíjense cómo se prolonga el intervalo QRS, se ensancha, posteriormente prácticamente se fusiona la onda S con la onda T y posteriormente ya tenemos un ritmo donde es irreconocible el complejo normal. Veamos rápidamente lo que es alteraciones del calcio. Y cuando hablamos de las alteraciones del calcio, recuerden, nuevamente volvemos al potencial de acción y disculpen por lo reiterativo, recuerden que el potencial de acción tenía mucho que ver con el calcio. Y este mucho que ver con el calcio dice relación con la entrada de calcio hacia el medio intracelular. Si tenemos mucho calcio, va a entrar mucho más rápido. Por lo tanto, este plató va a ser más cortito. En cambio, si tenemos poco calcio, la entrada de calcio va a ser más lenta y por lo tanto este plató va a ser mucho más largo. Y eso es todo lo que ocurre con el calcio y recordemos que la fase 2 dice relación, o la fase plató, dice relación con la pausa que tiene que tener entre depolarización y repolarización ventricular, es decir, dice relación con el segmento ST. Y ahí uno puede ya inmediatamente saber. Si hay mucho calcio y decimos que la fase 2 se acorta, quiere decir que vamos a tener un intervalo QT corto. Y si tenemos poco calcio y la fase de plató se alarga, quiere decir que vamos a tener un intervalo QT prolongado. Ahí les recuerdo ahí los iones que juegan. Y así, en una hipercalcemia, fase 2, ¿verdad? Vamos a tener un acortamiento del intervalo QT. ¿Por qué? Porque el segmento ST es más corto y prácticamente no sirve mucho no tiene efecto sobre la onda P, sobre la onda T, sino que es todo solo sobre el intervalo QT. Ahora, en pediatría, la verdad es que el hiperparatiroidismo podría ser la principal causa de hipercalcemia que pudiera tener alguna traducción a nivel del electrocardiograma, pero lamentablemente no es tan sensible el electro para estimar la gravedad de la hipercalcemia, así que solamente cuando hay QT corto uno podría hacer indirectamente el diagnóstico de hipercalcemia. Son pocas las causas de QT corto afortunadamente y una de ellas es la hipercalcemia. En la hipercalcemia, como curiosidad, ¿verdad? Se describe la aparición de la onda de Osborn, que descrita en 1953 por J. J. Osborn, le puso onda J y tradicionalmente, internacionalmente eh, se llama onda Osborn. ¿En qué consiste la onda Osborn? Es una onda inespecífica porque se puede dar en hipercalcemia y en hipotermias,
que aparece esta onda positiva después de la última onda, de la onda S del complejo QRS, esta onda positiva redonda que es menos del 30% del complejo total. Es un marcador de hipercalcemia, se lo muestro como gracia porque es raro que se vea. Y aquí tenemos algunos electrocardiogramas de hipercalcemia, QT cortos, miren, fíjense aquí en B2 como el QT está bastante cortito, yo diría un QT límite. Y aquí aparece la onda J o la onda de Osborn, que es inmediatamente después del complejo, esta deflexión positiva, que es como que se comiera el segmento CT, ¿verdad? Ahí está positivo, ¿verdad? Y ahí se ve bastante bien. La hipocalcemia, si ya sabemos qué es lo que produce la hipercalcemia porque entra mucho calcio en la fase 2, en la hipocalcemia, al haber menos calcio extracelular, va a entrar mucho más lento en la fase de plató, por lo tanto esto se va a prolongar. Y eso es lo que ocurre. La onda T, algunos textos dicen que no pasa nada, otros dicen que se disminuye la amplitud, algunos dicen que tiene una morfología así como en dromedario, una morfología acuminada. E incluso algunos dicen que tiene una inversión de la onda T, que la hipocalcemia podría ser, pero esto en adultos. Se podría confundir con isquemia. En los niños, la verdad, puede ser normal la inversión de la onda T hasta los 8 años, así que no lo usamos mucho. Pero sí, lo principal, lo que quiero que recuerden es que la hipocalcemia produce prolongación del intervalo QT debido a que hay poco calcio y prolonga mucho el plató, es decir, prolonga el ST. Y ahí tenemos una hipocalcemia, fíjense el QT, vean en D2 acá, ahí parte la onda Q, ¿verdad? Y aquí está recién el término de la onda T, o sea, un intervalo QT muy prolongado y por supuesto como buen intervalo QT prolongado predispone a arritmias ventriculares. Si quisiéramos resumir entonces la hipercalcemia, lo que produce la hipercalcemia es un acortamiento del intervalo QT y la hipocalcemia produce entonces una prolongación del intervalo QT. Un alcance que no lo hice, el intervalo QT corto, cuando es menos de 350 milisegundos, es tan deleterio como el intervalo prolongado. Antes no se pescaba mucho, pero hoy por hoy se sabe que también produce arritmias ventriculares, así que ojo, un intervalo QT corto, menos de 350 o menos de 0,35, también puede llevar a producir arritmias. Finalmente, dos palabras para el magnesio. El magnesio juega un rol en la regulación del potasio y, para términos simples, la hipomagnesemia, que es lo que vemos habitualmente en la clínica, dice mucha relación con la hipocalemia. Por lo tanto, lo que va a producir es un QT prolongado. La hipermagnesemia severa lo que produce una alteración de la conducción auriculoventricular, es decir, produce bloqueos intraventricular. ¿Qué quiere decir eso? Que produce QRS anchos. Entonces, recordemos entonces la hipocalemia prolonga el QT, al igual que la hipomagnesemia y al igual que la hipocalcemia, es decir, todas las hipos van a producir intervalos QT prolongados. Gran resumen, perdonen probablemente lo simple que se ha llevado esto, pero fíjense, el potasio lo que afecta es la onda T. Cuando hay hipercalemia va a producir un aumento el tamaño de la onda T. Cuando se produce una hipocalemia lo que va a producir es un aplanamiento de la onda T. Y el calcio, cuando hay hipercalcemia va a acortar el intervalo QT y cuando hay hipocalcemia va a producir una prolongación del intervalo QT. Bueno, para no sufrir tanto todo lo que hemos hablado hasta aquí, la verdad es que yo creo que esto es como el resumen de toda la clase. Les quiero recordar solamente, fíjense aquí en el punto 3, el intervalo QT, ¿no es cierto? Cuando es prolongado es hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. La duración del QRS, ¿no es cierto? Cuando es ancho, piensen en que hay una hipercalemia, ¿no es cierto? Em, la onda T, ¿no es cierto? Aquí cuando es picuda alta, prácticamente solamente el potasio produce eso, lo mismo la onda T plana, es solamente el potasio produce eso. Cuando hay una onda U, piensen en que se está prolongando mucho el QT y la primera posibilidad, ¿verdad?, es que se produzca una hipocalcemia y una hipocalemia también. Así que ese, yo creo que es un buen resumen como para tenerlo presente. Finalmente, las conclusiones, cuando hay una alteración aguda o cambios bruscos en el monitor, hay que pensar en alteraciones electrolíticas. Y la verdad es que con las bases fisiológicas, fisioelectrofisiológicas que hemos entregado, probablemente tengamos ya una noción de qué es lo más frecuente. Ahora,
La verdad es que pesquisaba precozmente, obviamente, los electros con hipercalemia severa o con una hipocalcemia muy severa. eh, de- Siempre hay tiempo para un electrocardiograma de 12 derivadas y tratar de no quedarse con lo que se ve en el monitor en una o dos derivadas, sino que tratar de tomar un electro de 12 derivadas para hacer bien el diagnóstico. Les recuerdo, la hipocalemia yo creo que es más frecuente de lo que uno cree y uno debiera tener un poquito más de ojo, sobre todo en estos pacientes que estamos nebulizando en forma frecuente o, por supuesto, en el uso de diurético y que se va controlando el potasio en la frecuencia de vida. Y tratar de acuerdo a los protocolos. Recuerden que principalmente la hipercalemia no basta solamente con el gluconato de calcio, sino que hay que dar algún otro medicamento para bajar el potasio sérico. Bueno, y así rápidamente hemos revisado todas las alteraciones electrocardiográficas. Lamento haberles profundizado tanto en la cosa electrofisiológica, pero creo que vale la pena revisarlo porque es la base para poder entender cuáles son las manifestaciones a nuestro electrocardiograma. Así que estaré atento a todas sus preguntas y muchas gracias.